Buenas tardes, bienvenidos al canal de Mentes Evolucionando. Los saluda Abigail Caniz, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Humanidades y Ciencias Sociales en la carrera de Psicología, primer semestre en su sección A. El curso de Ciencia 1 y el grupo número 10 tenemos el agrado de presentarles los siguientes tutoriales en base al libro Metodología de la Investigación de la 7ª edición de Roberto Hernández Sampieri. A continuación les presentamos el capítulo número 1, las 3 rutas de la investigación científica, enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Las 3 rutas de la investigación científica por Roberto Hernández Sampieri. Enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. En primer lugar, debemos conocer las 3 rutas de investigación que podemos elegir: cuantitativa, mixta y cualitativa. ¿Cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje? Número 1, conocer los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto para realizar la investigación. Número 2, identificar las características básicas de los enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo y mixto. Número 3, comprender la esencia de los procesos cuantitativo y cualitativo. Número 4, identificar las similitudes y diferencias entre los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo. Y número 5, entender que la distinción entre investigación cuantitativa y cualitativa es relativa. Planteamiento del problema, el contexto, las rutas de la investigación, enfoques cualitativo, mixto y cuantitativo. Cabe recalcar que las 3 rutas son valiosas. En ruta cuantitativa, características, planteamientos específicos, orientado en variables medidas, prueba de hipótesis y teoría, diseños preestablecidos, instrumentos estandarizados, datos numéricos, análisis estadístico sobre una matriz. Las fortalezas, representatividad y generalización de resultados, control sobre fenómenos y precisión, réplica y predicción. Procesos, secuencial, orientado a la realidad objetiva, deductivo y probatorio. Ruta mixta. Recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, implementados en secuencia, paralelo o mezclados desde el planteamiento. Ruta cualitativa. Características. Planteamientos abiertos que van enfocándose, orientado en cuestiones que nos ayuden a comprender el fenómeno, diseños emergentes, instrumentos que se afinan paulatinamente, datos narrativos, escritos, verbales, visuales, audiovisuales, simbólicos, análisis temático sobre una base de datos. Fortalezas, amplitud y profundidad de resultados, riqueza interpretativa, naturalidad de observaciones y flexibilidad. Proceso no lineal, emergente, recurrente, iterativo, orientado a múltiples realidades subjetivas inductivas. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo se define la investigación?
Comencemos con la definición fundamental de investigación. Es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado o el objetivo de ampliar su conocimiento. Esta concepción se aplica por igual a los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. ¿Cómo comenzamos a investigar? Toda investigación se inicia con una idea que se desarrolla paulatinamente, pero para comenzar una investigación necesitas primero conocer las rutas que han sido construidas por las comunidades científicas para estudiar cualquier tema, fenómeno o planteamiento. Hay tres rutas fundamentales: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Por ello, antes que cualquier otra cuestión, vamos a revisarlas en términos generales para que las conozcas y sepas qué las caracteriza. Y luego vamos a profundizar en ellas. Así, cuando debas realizar una investigación, podrás elegir la más adecuada de acuerdo a tus circunstancias. Por sí misma, ninguna ruta es mejor que otra, sino solo más apropiada para llegar al lugar que quieres, el que pretendes indagar, el problema de investigación. Y todas requieren de diferentes herramientas, que son los métodos de investigación y un mapa, el diseño de investigación. Además, la ruta a seleccionar depende de tus conocimientos y el entrenamiento que hayas recibido. ¿Qué rutas se han construido en las ciencias para investigar? En el siglo XX y parte del actual, para ciertos expertos en investigación, el esquema para investigar era el paradigma, enfoque o método y el planteamiento del problema a investigar. Pero nosotros hemos propuesto que un esquema más adecuado y realista es planteamiento del problema a investigar, contexto, enfoque, ruta y proceso, paradigma o mezcla paradigmática. Los tres enfoques utilizan procesos sistemáticos, reflexivos y empíricos en su esfuerzo de generar conocimiento, valiéndose de las siguientes estrategias. Número 1, observación y evaluación de fenómenos. Número 2, establecimiento de suposiciones como consecuencias de la observación y evaluación. Número 3, demostración del grado en que las suposiciones tienen o no fundamento o son ciertas en determinado contexto mediante análisis y pruebas. Número 4, proponer nuevas observaciones y evaluaciones para consolidar, establecer o modificar las suposiciones o incluso para generar otras. Desde luego, cada enfoque posee sus propias características esenciales. La ruta cuantitativa de elección. Comenzamos con el significado original del término cuantitativo, que proviene del latín quantitas, que se vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos. A continuación te presentamos un pequeño esquema de cómo son las fases de esta ruta de investigación. En términos generales, esta ruta consiste en que: número 1, el investigador plantea en un contexto concreto un problema de estudio acotado sobre el fenómeno de interés, el que, aunque en evolución,
sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Número 2, una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha indagado previamente, la revisión de la literatura y construye un marco teórico, la teoría o antecedentes que habrán de sustentar y guiar su estudio, del cual derivan una o varias hipótesis, que son suposiciones respaldadas por otras investigaciones anteriores y la teoría, y las somete a pruebas para verificar que son verdaderas o no en el contexto particular, mediante el empleo de un diseño de investigación apropiado. Si los resultados corroboran la hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar la hipótesis se genera confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente la teoría. Número 3. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Número 4. Los datos se encuentran en forma de números y por tanto su recolección se fundamenta en la medición. En los casos se miden las variables contenidas en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo utilizando procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que un estudio sea creíble y aceptado por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Ya que los datos son numéricos, se deben analizar con métodos estadísticos. Número 6. En el proceso se trata de alcanzar el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a las propuestas del estudio se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por ello que se confía en la experimentación o en los análisis de causalidad. Número 7. Los resultados se interpretan en relación con las suposiciones o predicciones iniciales y de estudios previos. Al final de la ruta se establece una discusión, interpretación final, la cual constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. La ruta cualitativa de la investigación. El término cualitativo tiene su origen en el latín qualitas, el cual hace referencia a la naturaleza, el carácter y propiedades de los fenómenos. Con el enfoque cualitativo también se estudian fenómenos de manera sistemática. Sin embargo, en lugar de comenzar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisando los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que se está observando. ¿Qué ocurre? De igual forma, se plantea un problema de investigación, pero normalmente no es tan específico como en la indagación cuantitativa. Va enfocándose paulatinamente. La ruta se va descubriendo o construyendo de acuerdo al contexto y a los eventos que ocurren conforme se desarrolla el estudio. El proceso pretendemos presentarlo en la figura 1.3, pero es únicamente un intento, pues suele ser bastante flexible. A continuación te presentamos el esquema de cómo podría realizarse. En la ruta cualitativa, aunque obviamente se efectúa una revisión inicial de la literatura,
Esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. La vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representa mediante flechas. Entre las características esenciales del enfoque cualitativo tenemos las siguientes. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso preestablecido con claridad. Sus planteamientos iniciales no son tan delimitados como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. En la ruta cualitativa predomina la lógica o razonamiento inductivo, dirigiéndose de lo particular a lo general. Primero, explorar y describir individualidades para posteriormente generar teoría. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y deriva conclusiones posteriormente. Entrevista a otro ser humano, examina esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Posteriormente, ya que se está efectuando una narración consecutiva de cómo se llevó a cabo un estudio cualitativo, es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. El proceso de indagación resulta más flexible y se desplaza entre las experiencias, la acción y los resultados por parte y el desarrollo de la teoría. Por la otra, su propósito es reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico porque se aprecia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos, son un resultado del estudio. La ruta cualitativa es naturalista. ¿Por qué? Inciso A. Se estudian los casos, personas y sus expresiones o animales en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad. Inciso B. Porque los eventos se analizan tal y como sucedieron, es decir, su desarrollo natural, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. Singh 2015, Corbetta 2007. La ruta mixta. Esta tercera vía para realizar la investigación entrelaza a las dos anteriores, la cuantitativa y la cualitativa, y la mezcla, pero es más que la suma de las dos anteriores e implica su interacción y potenciación. Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada, denominadas metainferencias, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio, según Hernández Sampieri y Mendoza, 2008. En la ruta mixta se utilizan evidencias de datos numéricos, verbales, textuales, visuales y simbólicos, y de otras clases para entender problemas en la ciencia, según De Queer Gumby y Such 2017, Creswell 2013 y Lieber y Weinstein 2010. ¿Qué diferencias existen entre las rutas cuantitativa y cualitativa? Hay varias diferencias entre la investigación cuantitativa y cualitativa en su concepción, proceso e implementación. Al usar el ejemplo de un dispositivo fotográfico en un estudio cuantitativo, se pretende acotar el planteamiento, medir con precisión y tener foco. Se define exactamente lo que se va a fotografiar y se toma la foto.
En uno cualitativo se busca inicialmente la dispersión o expansión de los datos e información. Primero se visualiza y analiza el panorama completo, el área general, y paulatinamente se utiliza la función de zoom in, acercamiento, para tomar la foto de lo que nos interesa captar. Mientras que en una investigación mixta, las funciones de zoom in, acercamiento, y zoom out, alejamiento, se utilizan constantemente para capturar en un área cualquiera figura de interés. Los estudios cuantitativos se fundamentan en la teoría e investigaciones previas, mientras que los cualitativos en los antecedentes y también en sí mismos. A continuación, les dejamos un pequeño ejemplo. Resulta necesario resaltar que tanto en la ruta cuantitativa como cualitativa es posible regresar a una etapa previa. Asimismo, el planteamiento siempre es susceptible de modificarse. Esto es, se encuentra en evolución. En ambos procesos, las técnicas de recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa, cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, aparatos de precisión, etc. En los estudios cualitativos, entrevistas a profundidad, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación participante, entre otros. Finalmente, para terminar de aclarar las diferencias entre la ruta o enfoques cuantitativo y cualitativo, en el resumen de este capítulo se comparan las etapas fundamentales de ambos procesos. Nos hacemos esta pregunta: ¿cuál de las rutas es la mejor? Como ya se señaló, en la mayor parte del siglo pasado, la ruta se elegía de acuerdo al paradigma en el que creía el investigador, el cual era regularmente el que le habían enseñado en sus cursos universitarios de investigación. La relación entre el paradigma y el enfoque era 1 a 1. Positivismo y derivaciones igual a ruta cuantitativa. Constructivismo, hermenéutica, fenomenología igual a ruta cualitativa. Se generó una dicotomía, una especie de blanco o negro, cuantitativo o cualitativo, sin más opciones, sin matices. Pero lo peor fue que los que consideraban a uno como el apropiado. Hoy en día se recomienda utilizar la ruta más adecuada de acuerdo a varios factores: el planteamiento del problema, lo que pretendemos indagar, los conocimientos que tengamos de cada método o cada ruta, las circunstancias particulares que rodean a la investigación, el tiempo y los recursos y la propia experiencia. En resumen, los enfoques cuantitativo y cualitativo son alternativas en la indagación de diversos fenómenos y hechos y resultan complementarios. Cada uno se utiliza respecto a una función para ello y conducirnos a la solución de los diversos problemas y cuestionamientos. La investigación en el desarrollo profesional. Te dejo estas preguntas para que te tomes unos minutos para respondértelas. ¿Qué carrera o pregrado universitario estás estudiando? ¿Para qué te será útil la investigación cuantitativa?
cualitativa y para qué la cualitativa? Te dejamos unos pequeños ejemplos del desarrollo profesional. Un administrador puede medir la productividad de todas las áreas de la empresa y ver cuáles alcanzan los estándares deseados y cuáles no. Pero sobre todo, ¿por qué? Y más aún, ¿qué puedes hacer para optimizarla? Una psicóloga, un médico, un dentista, una enfermera y otros profesionales que realizan práctica clínica cotidiana pueden analizar los factores asociados con determinadas enfermedades o padecimientos y tener diagnósticos y pronósticos más certeros. En resumen de lo que venimos viendo, vamos a explicar lo siguiente. La investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Disponemos de 3 rutas de la investigación: cuantitativa, cualitativa y mixta. Cuantitativa igual a secuencial, sin brincar pasos, más probatoria, más planteamientos acotados o delimitados desde el inicio, más búsqueda de objetividad, más búsqueda de generalización de resultados, más formulación y demostración de teorías, más razonamiento o lógica deductiva. Cualitativa, flexible, interpretativa, no se prueban hipótesis, se generan, se reconstruyen una realidad tal y como la observación. Los participantes no se pretenden necesariamente generalizar. Mixta, mezcla o integración de los enfoques cuantitativo y cualitativo. Cuantitativa, datos numéricos, producto de mediciones. Cualitativa, datos narrativos, verbales, visuales, auditivos, audiovisuales, simbólicos. Enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el cuantitativo pretende de manera intencional acotar la información. La investigación cuantitativa brinda una gran posibilidad de repetición y un enfoque sobre puntos específicos de los fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y completo de los fenómenos. Ambas rutas resultan muy valiosas y han dado notables aportaciones al avance del conocimiento. Anteriormente, el proceso cuantitativo se le equipaba con el método científico. Hoy, tanto el proceso cuantitativo como el cualitativo son considerados formas de hacer ciencia y producir conocimiento. No son rutas rivales o incompetencia, sino alternativas de los investigadores que incluso pueden ser complementarias e integrarse en los métodos mixtos. A continuación te dejamos el resumen de la comparación entre las rutas cuantitativas y cualitativas. Planteamiento del problema, revisión de la literatura, hipótesis, diseños, muestra, recolección de datos, análisis de los datos, presentación de resultados y reporte de resultados. Algunos de los conceptos básicos son análisis de los datos, datos cualitativos, datos cuantitativos, diseño, hipótesis, planteamiento del problema, proceso cualitativo, proceso cuantitativo, proceso de investigación,
Recolección de los datos, ruta cualitativa, enfoque o aproximación, ruta cuantitativa, enfoque o aproximación, ruta mixta, métodos mixtos y teoría. Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Humanidades y Ciencias Sociales, carrera de Psicología, primer semestre, sección A. Para el grupo número 10, Mentes Evolucionando, fue un gusto y un placer presentarles los presentarles estos tutoriales, esperando que sea de gran ayuda. Sí. Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen rutas posibles para resolver problemas de investigación. Todos resultan igualmente valiosos y son hasta ahora los mejores métodos para investigar y generar conocimientos. Por Roberto Hernández Sampieri. Muchas gracias.